David, adoptado por un millonario, siempre sospechó que había secretos escondidos en la mansión en la que vivían. Un día, encuentra una puerta secreta detrás de una estantería. Al abrirla, David descubre un tesoro perdido, cambiando su vida y revelando misterios del pasado de su padre adoptivo. David era un joven huérfano que había pasado la mayor parte de su vida en un orfanato. Desde pequeño, soñaba con tener una familia, un lugar donde se sentiría amado y protegido. Ese sueño parecía distante, hasta el día en que fue adoptado por un hombre llamado Señor Augustus. El Señor Augustus era un millonario excéntrico, conocido por su inmensa riqueza y por vivir una vida recluida en una mansión antigua y misteriosa, rodeada de leyendas e historias intrigantes. Cuando David llegó a la mansión, quedó maravillado con la grandiosidad del lugar. La casa era inmensa, con pasillos que parecían no tener fin, habitaciones lujosas decoradas con muebles antiguos y obras de arte de valor incalculable. Cada rincón de la mansión tenía un aire de misterio, como si escondiera secretos esperando ser descubiertos. El señor Augustus, aunque era un hombre reservado, recibió a David con cordialidad. Le explicó al joven que la mansión ahora era su nuevo hogar y que podía explorar la casa a su antojo. David, agradecido por la nueva oportunidad, sintió una mezcla de curiosidad y emoción. No veía la hora de comenzar a explorar cada rincón de aquella mansión enigmática. En los días que siguieron, David pasó a conocer mejor a su nuevo tutor. El señor Augustus era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones demostraban un corazón generoso. Había adoptado a David no solo para darle un hogar, sino también para ofrecerle una vida llena de posibilidades. David descubrió que su nuevo tutor tenía una pasión por coleccionar objetos raros y antiguos, y la mansión era un verdadero tesoro de artefactos históricos. Mientras exploraba la casa, David no podía dejar de preguntarse sobre los secretos que podría esconder. Cada pasillo oscuro, cada puerta cerrada, despertaba su imaginación y su curiosidad. Sabía que había mucho por descubrir en aquel lugar misterioso, y estaba decidido a desentrañar cada secreto. En su primera noche en la mansión, David sintió una mezcla de emociones. Estaba emocionado con su nueva vida, pero al mismo tiempo, la vastedad y el silencio de la casa antigua lo hacían sentir un poco inquieto. Acostado en su enorme cama, rodeado de muebles lujosos y cortinas pesadas, tuvo dificultades para dormir. Cada crujido y sonido extraño parecía amplificado por el silencio de la noche. Después de dar vueltas en la cama durante horas sin poder conciliar el sueño, David decidió que una pequeña exploración podría ayudarlo a calmarse. Se levantó silenciosamente y salió de la habitación. Los pasillos de la mansión eran largos y sinuosos, iluminados solo por lámparas antiguas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Mientras caminaba, David notó que muchas de las paredes estaban decoradas con tapices intrincados y cuadros antiguos que retrataban paisajes y personas de otras épocas. Se sintió como si estuviera viajando en el tiempo, cada paso llevándolo más profundo en la historia de la mansión. Fue entonces cuando pasó por una pared decorada de manera extraña, diferente a las demás. Había símbolos esculpidos en la madera y un tapiz que parecía estar ligeramente fuera de lugar. Al acercarse, David escuchó sonidos apagados que venían de detrás de la pared. Parecían susurros, o tal vez el sonido de algo moviéndose lentamente. La curiosidad de David se despertó de inmediato. Sabía que la mansión escondía muchos secretos, y tal vez estaba a punto de descubrir uno de ellos. Examinó la pared más de cerca, buscando cualquier cosa que pudiera explicar los sonidos. Al presionar suavemente el tapiz, se dio cuenta de que la pared parecía hueca en algunas partes. David intentó no hacer ruido, temiendo despertar a alguien o llamar la atención no deseada. Continuó explorando,
moviendo el tapiz hacia un lado e intentando entender de dónde provenían los sonidos. Cada descubrimiento parecía llevar a más preguntas, y se preguntó cuántos otros misterios aún guardaba la mansión. Esa noche, David no encontró el origen de los sonidos, pero su curiosidad solo aumentó. Volvió a su habitación con la mente llena de teorías y la determinación de seguir explorando la mansión en los días siguientes. Al día siguiente, David se despertó temprano, todavía pensando en los extraños sonidos que había oído la noche anterior. Decidido a descubrir más sobre la mansión y sus secretos, comenzó a explorar la casa durante el día. Fue entonces cuando encontró a María, una empleada anciana que trabajaba en la mansión desde hacía muchos años. Estaba ocupada puliendo un candelabro antiguo cuando David se acercó. Curioso y todavía un poco inquieto por la experiencia de la noche anterior, decidió hacerle algunas preguntas. «Buenos días, María», dijo David, intentando sonar casual. «¿Trabajas aquí desde hace mucho tiempo?» María lo miró con una mirada penetrante, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. «Sí, muchacho», respondió finalmente. «Trabajo aquí desde que el señor Augustus era solo un niño». David vio en esto una oportunidad. «La mansión es realmente fascinante», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Anoche, mientras exploraba, escuché algunos sonidos extraños. ¿Sabes algo sobre eso?» María dejó de pulir el candelabro y miró directamente a los ojos de David. «Hay muchos secretos en esta casa», dijo en un tono bajo y serio. «Historias que quizás no quieras escuchar. Hay pasillos en los que nadie debe aventurarse y puertas que nunca deben abrirse». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué?», preguntó, su curiosidad aumentando aún más. María suspiró profundamente, como si estuviera cargando un gran peso. «El señor Augustus guarda secretos importantes, secretos que han sido transmitidos de generación en generación. Algunos de ellos son peligrosos, otros simplemente aterradores. Pero debes saber esto, muchacho. Algunos misterios deben permanecer enterrados». David tragó saliva, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Has visto algo extraño por aquí?», preguntó, casi susurrando. María dudó antes de responder. «He visto cosas que no puedo explicar», dijo finalmente. «Sombras que se mueven donde no debería haber nada, susurros en lenguas antiguas. Esta casa tiene vida propia, David, y no le gusta ser perturbada». Las palabras de María continuaron resonando en la mente de David mientras exploraba la mansión. Cada rincón de la casa parecía susurrar secretos, y él estaba decidido a descubrirlos. En uno de los días siguientes, decidió pasar un tiempo en la inmensa biblioteca de la mansión. La sala era grandiosa, con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros antiguos y polvorientos. David comenzó a hojear los libros, impresionado por la vasta colección. Encontró volúmenes sobre historia, ciencia, literatura, y también algunos libros que parecían mucho más antiguos, con cubiertas de cuero desgastadas y títulos casi borrados por el tiempo. Mientras exploraba, un libro en particular llamó su atención. Era un volumen grande y pesado, sin título en el lomo, pero con intrincados dibujos en la cubierta. Al abrir el libro, David se dio cuenta de que no era un libro común. Las páginas estaban llenas de diagramas y planos detallados de la mansión. Hojeó las páginas, fascinado por la complejidad de la arquitectura. Fue entonces cuando notó algo intrigante. Uno de los planos mostraba un espacio que no correspondía a ninguna de las habitaciones que él conocía. Intrigado, David examinó la estantería de libros frente a él. Comparó cuidadosamente el plano con la disposición de las estanterías y se dio cuenta de que algo no encajaba. Una parte de la estantería parecía ligeramente desplazada, casi imperceptible. Pasó la mano a lo largo del borde y, para su sorpresa, sintió un botón oculto. Con el corazón acelerado, David presionó el botón. Hubo un leve clic, seguido por el sonido de engranajes antiguos moviéndose.
La estantería se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando una puerta secreta. Detrás de ella, un corredor oscuro y estrecho se extendía, pareciendo invitarlo a explorar más allá. David dudó por un momento, recordando las advertencias de María sobre los peligros y secretos de la mansión. Sin embargo, su curiosidad y determinación eran más fuertes. Tomó una linterna que estaba sobre la mesa de la biblioteca y, con una última mirada hacia atrás, entró en el corredor. Las paredes del corredor eran de piedra fría y húmeda, y el aire era pesado y sofocante. David caminaba con cuidado, iluminando el camino frente a él con la linterna. Cada paso resonaba en la oscuridad, creando una atmósfera aún más misteriosa. A medida que avanzaba, comenzó a notar símbolos e inscripciones grabadas en las paredes, algunas familiares de los libros que había leído, otras completamente desconocidas. El corredor parecía extenderse indefinidamente, pero David sentía que se estaba acercando a algo importante, algo que podría finalmente revelar los secretos de la mansión del señor Augustus. David continuó avanzando por el corredor secreto, la linterna temblando en su mano mientras iluminaba el camino. El aire parecía volverse más frío con cada paso, y el silencio era roto solo por el sonido de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Después de algunos minutos, el corredor se abrió en una pequeña sala repleta de objetos antiguos y polvorientos. Frente a él, una serie de puertas cerradas se alineaba en las paredes. Cada una de ellas parecía esconder secretos que esperaban ser descubiertos. Las cerraduras eran grandes y robustas, hechas de metal envejecido por el tiempo. David se acercó a una de las puertas y trató de girar la manija, pero estaba firmemente cerrada. Se giró para examinar los otros objetos en la sala. Había muebles antiguos cubiertos de polvo, cajas de madera con herrajes oxidados y estanterías repletas de libros y pergaminos. Cada artículo parecía tener su propia historia, y David sintió una creciente emoción al pensar en las posibilidades. Fue entonces cuando avistó un diario antiguo sobre una mesa de madera. La cubierta de cuero estaba desgastada, y las páginas estaban amarillentas por el tiempo. David tomó el diario con cuidado y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, diagramas y dibujos detallados. A medida que leía, David se dio cuenta de que el diario mencionaba un tesoro perdido, escondido en algún lugar de la mansión. Las anotaciones incluían pistas sobre cómo encontrar el tesoro, acertijos basados en historias y mitologías antiguas, y descripciones de trampas destinadas a proteger el secreto. David sintió una mezcla de miedo y emoción al pensar en las posibilidades. ¿Qué sería ese tesoro? ¿Por qué estaba escondido? Y lo más importante, ¿sería capaz de encontrarlo? Sabía que la búsqueda no sería fácil, pero la aventura y la promesa de descubrir algo tan grandioso eran irresistibles. Decidió que investigaría más, tratando de descifrar las pistas del diario y encontrar una manera de abrir las puertas cerradas. David sabía que necesitaría ser cauteloso. Las advertencias de María aún resonaban en su mente, recordándole los peligros que podría enfrentar. Pero la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios de la mansión del señor Augustus eran más fuertes. Guardando el diario en su mochila, David echó un último vistazo a la sala antes de girarse y regresar por el corredor secreto. David no podía sacar de su mente el antiguo diario. Las pistas sobre el tesoro perdido lo dejaron aún más curioso y decidido a desentrañar los secretos de la mansión. Al día siguiente, volvió a la sala secreta, decidido a abrir una de las puertas cerradas. Con la linterna en una mano y el diario en la otra, David se acercó a la puerta más cercana. Estudió las notas en el diario, tratando de descifrar cualquier pista que pudiera ayudarlo a abrir la puerta. Después de unos minutos, encontró un pasaje que mencionaba una llave oculta en la decoración de la puerta. Con cuidado, comenzó a palpar las intrincadas molduras de metal.
Cuando sus dedos encontraron una pequeña protuberancia, la presionó. Hubo un clic y por un momento David pensó que lo había logrado. Pero entonces, una alarma estridente sonó, resonando por el corredor y la sala secreta. El sonido era ensordecedor, y David sintió que su corazón se aceleraba. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y el señor Augustus entró, con el rostro rojo de ira. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?», gritó, avanzando hacia David. David trató de mantener la calma. «Yo solo estaba explorando», respondió intentando parecer inocente. «Vi este lugar en el plano de la casa y me dio curiosidad». El señor Augusto se detuvo, mirando fijamente a David. Sus ojos brillaban de furia, pero había algo más en ellos. Algo que David no podía identificar. «Este lugar no es para ti», dijo en un tono frío. «Hay secretos aquí que deben permanecer ocultos. Nunca vuelvas a esta parte de la casa». David tragó saliva, sintiendo el peso de la advertencia. «Lo siento, señor Augustus, no lo sabía». El millonario suspiró, la ira disminuyendo un poco. «La curiosidad puede ser una cualidad valiosa, David, pero aquí puede ser peligrosa. Hay cosas que no entiendes, cosas que ni yo entiendo completamente. Vuelve a tus estudios y deja este lugar para mí». Con eso, el señor Augustus giró sobre sus talones y salió de la sala, dejando a David solo con el sonido de la alarma aún resonando en sus oídos. David sabía que debía seguir el consejo del millonario, pero la curiosidad y la determinación aún ardían dentro de él. Tenía que descubrir más, pero ahora sabía que necesitaba ser mucho más cauteloso. Guardando el diario de nuevo en su mochila, apagó la linterna y salió de la sala secreta, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de sí. David pasó los días siguientes reflexionando sobre la advertencia del señor Augustus. Aunque la curiosidad aún lo consumía, sabía que debía ser más cuidadoso. Una mañana, mientras ayudaba a María con algunas tareas en la cocina, notó la preocupación en su rostro y decidió que tal vez ella podría aclarar algunas de sus dudas. «María», comenzó David, tratando de sonar casual, «¿alguna vez has oído hablar de un tesoro escondido en la mansión?». María dejó lo que estaba haciendo y miró a David con ojos cansados, pero amables. Suspiró profundamente, como si llevara una pesada carga. «Sabía que no dejarías esto de lado, muchacho», dijo ella. «Tal vez sea hora de que sepas un poco más sobre esta casa y los secretos que guarda». David se acercó, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. María lo llevó a una pequeña sala al lado de la cocina, donde se sentaron en sillones antiguos. «El señor Augustus», comenzó, «viene de una larga línea de exploradores. Su familia, por generaciones, se dedicó a viajes y descubrimientos alrededor del mundo». Hizo una pausa, pareciendo revivir viejas memorias. Durante una época de guerra, los antepasados del señor Augustus encontraron un tesoro de valor incalculable. Temiendo que fuera robado o perdido, decidieron esconderlo en la mansión. Solo los miembros de la familia conocen la existencia y la ubicación del tesoro, pasando el secreto de generación en generación. David escuchaba atentamente, su corazón latiendo más rápido con cada palabra. «Pero, ¿por qué mantener algo así en secreto?», preguntó. María negó con la cabeza. «El tesoro no es solo una colección de riquezas, David. Contiene artefactos y documentos que tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Hay personas que harían cualquier cosa para apoderarse de él. Es por eso que el señor Augustus es tan protector y por qué no quiere que te involucres». David sintió una mezcla de miedo y emoción. Ahora comprendía la magnitud de lo que estaba buscando. ¿Y las puertas cerradas guardan el tesoro? María asintió lentamente. «Sí, protegen el camino hacia el tesoro. Y hay trampas y acertijos que deben ser superados. Solo alguien con verdadera determinación e inteligencia podrá encontrarlo». David agradeció a María por confiar en él con esa información. Sabía que el camino por delante sería peligroso,
pero también sabía que no podía rendirse ahora. Con un nuevo entendimiento de la historia y los secretos de la mansión, estaba más decidido que nunca a desentrañar el misterio y encontrar el tesoro perdido. Mientras se levantaba para irse, María tomó su mano. «Ten cuidado, David», dijo con preocupación genuina en sus ojos. «Esta casa tiene sus propios guardianes, y no todos son amigables. Confía en tu instinto y recuerda que algunas puertas deben permanecer cerradas». David asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Sabía que se estaba involucrando en algo mucho más grande que él. Con la revelación de María fresca en su mente, David volvió a la biblioteca, decidido a seguir las pistas del diario. Sabía que descifrar los acertijos sería crucial para encontrar el tesoro escondido por los antepasados del señor Augustos. Sentado en la mesa de madera antigua, abrió el diario nuevamente, esta vez con una mirada más atenta y un corazón lleno de determinación. Las primeras páginas del diario contenían mapas y diagramas detallados de la mansión, pero al avanzar, David encontró algo aún más intrigante, una serie de acertijos escritos con una caligrafía elegante. Las notas mencionaban historias bíblicas y mitologías antiguas, sugiriendo que las respuestas para los acertijos estaban escondidas en esos textos antiguos. El primer acertijo que David encontró decía: «Donde el rey soñador guardó su tesoro, busca la estrella de la mañana». David reconoció de inmediato la referencia a la historia bíblica de José, conocido por sus sueños y su ascenso al poder en Egipto. Sabía que la mansión poseía una vasta colección de artefactos y decoraciones antiguas, incluyendo una sala temática dedicada a figuras bíblicas. David se dirigió a la sala, donde encontró un tapiz representando a José interpretando los sueños del faraón. Al examinar el tapiz, notó una pequeña estrella bordada en la esquina inferior derecha. Al presionarla, se abrió un compartimento secreto, revelando una llave antigua y una nueva pista. El camino de los sabios está iluminado por las luces del cielo. Siguiendo esa pista, David recordó las numerosas lámparas antiguas esparcidas por la mansión. Cada lámpara era única, representando diferentes constelaciones. Pasó horas examinando cada una hasta encontrar una lámpara decorada con el símbolo de una estrella fugaz. Al girarla ligeramente, la lámpara se abrió, revelando un pequeño trozo de pergamino con otro acertijo. En la sala donde se cuentan las historias, el guardián del tiempo revela el próximo secreto. David sabía que esto se refería al salón de cuentos de hadas de la mansión, un lugar donde el señor Augustus guardaba su colección de relojes antiguos. Se dirigió al salón y comenzó a examinar cada reloj, finalmente encontrando uno con una marca peculiar en forma de luna creciente. Al ajustar el reloj a la medianoche, un compartimento oculto se abrió, revelando otro fragmento del misterio. En el jardín donde las rosas nunca se marchitan, busca el anillo de fuego. David entonces fue al extenso jardín de la mansión, donde hermosas rosas florecían todo el año. Caminó por el jardín, siguiendo un sendero de piedras que llevaba a una antigua fuente. Allí, en el centro de la fuente, encontró una estatua de un dragón sosteniendo un anillo de metal. Al retirar el anillo, la base de la fuente se movió, revelando una escalera que descendía a una cámara subterránea. Con la llave, los pergaminos y el anillo en manos, David sabía que estaba en el camino correcto. Volvía a la mansión con una nueva pista y una determinación renovada. David estaba cada vez más inmerso en la búsqueda del tesoro. Las pistas del diario lo llevaban a lugares inesperados dentro de la mansión y alrededor del terreno. Su determinación era inquebrantable, pero sabía que necesitaba ser discreto. Sin embargo, sus escapadas frecuentes y el tiempo dedicado a descifrar acertijos no pasaron desapercibidos para el señor Augustus. Una noche, cuando David estaba regresando de la cámara subterránea bajo la fuente del jardín, encontró al señor Augustus esperándolo en el vestíbulo de la mansión.
El rostro del millonario estaba sombrío, y sus ojos brillaban con una intensidad que David nunca había visto antes. «David», dijo el señor Augustus, con la voz cargada de desilusión y preocupación, «pensé que había dejado claro que ciertos lugares de esta mansión no son para ti». David tragó saliva, tratando de encontrar una excusa plausible. «Yo solo tenía curiosidad», comenzó, pero el señor Augustus levantó la mano, silenciándolo. «La curiosidad es una cosa, David, pero has ido demasiado lejos», dijo el señor Augustus. «Sé lo que estás buscando, el tesoro de mis antepasados». David se sorprendió. «¿Sabes sobre el tesoro?». El señor Augustus suspiró profundamente. «Claro que lo sé. Es una maldición que pesa sobre mi familia desde hace generaciones. Mis antepasados escondieron ese tesoro para protegerlo y proteger al mundo de los peligros que conlleva. No entiendes, David. Ese tesoro está maldito». David miró fijamente al señor Augustus, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Maldito? ¿Cómo así? El tesoro contiene artefactos y documentos que tienen el poder de cambiar el curso de la historia, explicó el señor Augustus. Pero esos objetos también tienen un costo. Aquellos que intentaron reclamarlos enfrentaron desgracias inimaginables. Mi familia juró proteger el secreto, aunque eso significara nunca disfrutar de las riquezas que ofrece. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, ¿y si pudiera encontrar el tesoro y usarlo para el bien? ¿Para ayudar a las personas? El señor Augustus negó con la cabeza, sus ojos llenos de tristeza. Muchos pensaron lo mismo, David. Pero el poder que ese tesoro conlleva es demasiado peligroso. Corrompe, destruye. Es por eso que debe permanecer escondido, para siempre. David vio la determinación y el miedo en los ojos del señor Augustus. Sabía que el millonario estaba diciendo la verdad, pero su propia curiosidad y deseo de aventura eran difíciles de suprimir. «Solo quería ayudar», dijo David, su voz casi un susurro. El señor Augustus colocó una mano gentil en el hombro de David. «Lo entiendo, David, y por eso necesito que confíes en mí. Deja este asunto atrás. Concéntrate en disfrutar de tu nueva vida aquí. La mansión tiene muchas maravillas que no implican riesgos. Prométeme que dejarás ese tesoro en paz». David vaciló, pero vio la sinceridad en los ojos del señor Augustus. «Lo prometo», dijo finalmente, aunque sabía que la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad nunca lo abandonarían por completo. Con eso, el señor Augustus asintió y se alejó, dejando a David solo con sus pensamientos. David intentó mantener su promesa al señor Augustus, pero la curiosidad y la determinación seguían inquietándolo. Sabía que necesitaba descubrir más sobre el tesoro y la supuesta maldición. Cierto día, mientras estaba en la biblioteca, hizo un descubrimiento inesperado. David estaba examinando un antiguo tapiz que retrataba la línea de descendencia de los Augustos. Al moverlo hacia un lado, encontró una inscripción oculta grabada en la pared, escrita en latín. Pasó horas traduciendo el texto, que mencionaba un secreto aún más profundo. El mapa del tesoro estaba escondido a la vista de todos, tatuado en la espalda de uno de los descendientes de la familia. Con esta nueva información, David decidió que necesitaba confrontar al señor Augustus nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. Esperó hasta la noche, cuando la mansión estaba tranquila, y llamó a la puerta del despacho del millonario. El señor Augustus lo recibió con una mirada cansada, pero curiosa. «David, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó el señor Augustus, tratando de ocultar su preocupación. David respiró hondo y decidió ser directo. «Encontré una nueva pista, señor Augustus, algo que necesitas saber. El mapa del tesoro está tatuado en tu espalda». El señor Augustus se puso pálido. Su expresión cambió de sorpresa a resignación. Suspiró profundamente y se sentó en su silla de cuero. «Sabía que no desistirías tan fácilmente, David», dijo con un tono de voz grave.
Sí, el mapa está tatuado en mi espalda. Es un secreto que he guardado desde que era joven. David miró al millonario, percibiendo la profundidad del sacrificio que había hecho al cargar con ese peso. ¿Por qué nunca se lo contaste a nadie?, preguntó David, con una mezcla de admiración y tristeza. Porque, como te dije antes, el tesoro es una maldición, respondió el señor Augustos. Pero si estás decidido a seguir adelante, no puedo impedírtelo. Te mostraré el mapa, pero debes prometer que serás cauteloso y que entenderás los riesgos involucrados. Con eso, el señor Augusto se levantó y se dio la vuelta, revelando el intrincado tatuaje en su espalda. David examinó el mapa con cuidado, haciendo anotaciones detalladas en su cuaderno. Cada línea y símbolo eran cruciales para descifrar el camino hacia el tesoro. Gracias por confiar en mí, señor Augustos, dijo David, sintiendo un nuevo respeto por el hombre que lo había adoptado. Prometo que seré cuidadoso y que haré todo lo posible para proteger a la familia y la mansión. El señor Augustos asintió, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y aprensión. Buena suerte, David. Espero que logres lo que ninguno de nosotros ha conseguido. Con el mapa en manos y un nuevo entendimiento de los secretos de la mansión, David estaba listo para enfrentar el próximo desafío. A la mañana siguiente, mientras David estaba en la biblioteca, revisando sus notas, el señor Augustos entró en la sala con una expresión de determinación. David, comenzó, he pensado mucho sobre lo que sucedió anoche, y he decidido que, si estás decidido a seguir adelante, te ayudaré. Este tesoro ha sido una carga para mi familia durante generaciones. Tal vez sea hora de que finalmente revelemos sus secretos. David se sorprendió y se sintió aliviado. ¿De verdad quieres ayudarme?, preguntó, casi sin creerlo. El señor Augustos asintió. Sí, pero debes entender que los peligros son reales. Ya he perdido a personas que amaba por causa de este tesoro. Pero juntos, tal vez tengamos una mejor oportunidad. Formaremos una alianza. Combinaremos nuestros conocimientos y habilidades para enfrentar los desafíos que vendrán. David sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Acepto tu ayuda. Prometo ser cuidadoso y hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar que nadie más salga herido. Los dos pasaron el resto del día planeando sus próximos pasos. El señor Augustos reveló más detalles sobre la historia del tesoro y los peligros que sabía estaban asociados a él. También mostró a David algunos de los artefactos antiguos y equipos que su familia había acumulado a lo largo de los años, que podrían ser útiles en su búsqueda. Existen trampas y enigmas que protegerán el tesoro, explicó el señor Augustos. Pero también hay pistas escondidas que pueden guiarnos. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. David y el señor Augustos comenzaron a descifrar juntos los enigmas del diario y del mapa. El primer paso los llevó a un ala olvidada de la mansión, donde encontraron una serie de símbolos grabados en las paredes. Usando las notas del diario, lograron activar un mecanismo oculto que reveló un pasaje secreto. Dentro del pasaje, encontraron una cámara llena de artefactos antiguos y pergaminos. Entre ellos, había un mapa más detallado del camino hacia el tesoro, junto con instrucciones sobre cómo evitar las trampas más mortales. El descubrimiento fue un gran avance, pero también aumentó la tensión, pues sabían que se estaban acercando a algo muy peligroso. Estamos más cerca que nunca, dijo el señor Augustos, examinando el nuevo mapa. Pero necesitamos ser aún más cautelosos. Cada paso de aquí en adelante es crucial. David asintió, sintiendo la gravedad de la situación. Pero con el señor Augustos a su lado, también sintió una nueva confianza. Juntos, formaron una alianza inesperada. Con el nuevo mapa en manos y la alianza formada, David y el señor Augustos comenzaron su jornada hacia el corazón de los secretos de la mansión. Sabían que cada paso los llevaría más cerca del tesoro, pero también los pondría en peligro.
La primera etapa los condujo a un pasillo oculto, justo detrás de la biblioteca, que descendía por una escalera de caracol de piedra. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y húmedo. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, aumentando la tensión. El pasillo terminaba en una gran puerta de hierro, cubierta de símbolos antiguos. Utilizando las notas del diario y sus propias intuiciones, descifraron el primer enigma y abrieron la puerta, revelando una sala repleta de trampas. La sala era un laberinto de espinas afiladas que se movían con el más mínimo toque. David y el señor Augustus tuvieron que navegar cuidadosamente entre las espinas, usando varas largas para probar el camino adelante. Un paso en falso podría ser fatal, pero con paciencia y coordinación lograron atravesar la sala con seguridad. Después de escapar de las espinas, encontraron un enigma grabado en la pared de la siguiente cámara. Solo la luz de la verdad iluminará el camino. En el centro de la sala había un pedestal con una esfera de cristal. Alrededor, espejos estaban posicionados en ángulos específicos. David se dio cuenta de que necesitaban reflejar la luz de sus linternas a través de los espejos para iluminar la esfera de cristal. Trabajando juntos, ajustaron los espejos hasta que la luz reflejada brilló en la esfera, revelando un conjunto de símbolos ocultos en la pared opuesta. Al presionar los símbolos en el orden correcto, se abrió un pasaje secreto, llevándolos a la siguiente parte del camino. El pasaje los llevó a una caverna subterránea, donde encontraron un río subterráneo con una corriente fuerte. Había una serie de piedras estrechas formando un camino traicionero hacia el otro lado. David y el señor Augustus sabían que un resbalón podría arrastrarlos a las profundidades oscuras. Con pasos cuidadosos y equilibrio preciso, lograron atravesar el río, aunque con algunos sustos en el camino. Cada nuevo desafío parecía más peligroso que el anterior. En una cámara, encontraron un suelo de mosaico cubierto de símbolos, algunos de los cuales activaban trampas al pisarlos. Usando el diario para descifrar el patrón seguro, avanzaron lentamente por la sala, evitando lanzas ocultas que disparaban desde las paredes. Durante estas pruebas, David aprendió más sobre la familia del señor Augustus. Las historias de sacrificio y pérdida revelaron una línea de personas que protegieron el tesoro a cualquier costo. El propio señor Augustus contó sobre su padre y abuelo, ambos perdidos en las trampas mientras intentaban proteger el secreto de la familia. Finalmente, llegaron a una gran puerta ornamentada con símbolos que representaban los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. El enigma final exigía que combinaran estos elementos para abrir la puerta. Con el uso de agua de un frasco antiguo, tierra de un vaso, una llama de una antorcha y el soplo de sus propias respiraciones, la puerta se abrió lentamente, revelando una cámara iluminada por una luz dorada. Allí dentro encontraron el tesoro, una colección de artefactos antiguos, documentos históricos y riquezas inimaginables. Pero también percibieron la verdad detrás de la maldición. Los documentos revelaban secretos oscuros de la historia, incluyendo conspiraciones y poderes antiguos que podrían causar gran destrucción si caían en las manos equivocadas. David y el señor Augustus estaban frente al tesoro, inmersos en el descubrimiento y en las revelaciones oscuras que contenía, cuando escucharon un sonido de pasos resonando por el pasillo que conducía a la cámara secreta. Antes de que pudieran reaccionar, María, la empleada que David pensaba que era una aliada leal, apareció en la entrada con una mirada fría y determinada. «María, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó el señor Augustus, confundido. María dio un paso adelante, revelando un arma escondida bajo su delantal. «Sabía que eventualmente encontrarían el tesoro», dijo ella, con una voz que mezclaba amargura y determinación. «Y ahora que lo han hecho, tomaré lo que me pertenece por derecho». David y el señor Augustus intercambiaron miradas alarmadas. María,
No sabes lo que estás haciendo, intentó argumentar David. Este tesoro es peligroso. María rió secamente. ¿Peligroso? Tal vez. Pero también es una herencia que mi familia juró proteger y reclamar. Mi abuelo hizo un juramento de sangre para proteger este tesoro, y ahora ha llegado la hora de cumplir esa promesa. Antes de que David pudiera reaccionar, María se movió rápidamente, agarrándolo por el brazo y presionando el arma contra su costado. Ahora, señor Augustus, dijo ella, me dirá dónde está la entrada final para el tesoro. Si no coopera, David pagará el precio. El señor Augustus levantó las manos en un gesto de rendición, pero sus ojos estaban llenos de preocupación por David. Tranquila, María, dijo él, tratando de mantener la voz firme. Hablemos de esto. No hay necesidad de violencia. María sacudió la cabeza impaciente. No hay más tiempo para charlas. Llévame a la entrada final, ahora. Con David como rehén, el señor Augustus no tuvo otra opción que obedecer. Llevó a María y a David a través de una serie de pasillos sinuosos hasta una pesada puerta de piedra que había pasado desapercibida en sus exploraciones anteriores. La puerta estaba cubierta de inscripciones antiguas y parecía pulsar con una energía extraña. Esta es la entrada final, dijo el señor Augustus, su voz cargada de tensión. Pero te advierto, María, lo que está detrás de esta puerta es más peligroso de lo que imaginas. María ignoró la advertencia y forzó a David a ayudarla a abrir la puerta. Cuando la pesada piedra finalmente se movió, reveló una cámara oscura, iluminada por una tenue luz dorada. En el centro de la cámara había un pedestal con un cofre antiguo, cubierto de runas y sellos de protección. «Abre el cofre», ordenó María, aún apuntando con el arma a David. El señor Augustus se acercó lentamente al cofre, examinando las runas. «Estas son protecciones antiguas», dijo él. «Si no se eliminan correctamente, pueden desencadenar maldiciones terribles». «Entonces elimínalas», insistió María. Con manos temblorosas, el señor Augustus comenzó a descifrar y desactivar los sellos. Llevó algunos minutos tensos, pero finalmente logró abrir el cofre. Dentro había un conjunto de documentos antiguos y un artefacto brillante que emitía una luz intensa. María soltó a David y avanzó, tomando los documentos y el artefacto con una mirada de triunfo. «Finalmente», dijo ella, «el legado de mi familia será cumplido». Pero en el momento en que tocó el artefacto, una fuerza invisible la lanzó hacia atrás, haciéndole soltar los documentos y el arma. El señor Augustus corrió a ayudar a David, mientras María luchaba por levantarse, mirando el artefacto con horror. «¿Qué es esto?», gritó ella, tratando de alejarse de la luz. «El artefacto está protegido por una fuerza que solo los herederos legítimos pueden controlar», explicó el señor Augustus. «Nunca debiste tocarlo». María, derrotada y debilitada, miró al señor Augustus y a David con odio en sus ojos. «Esto aún no ha terminado», dijo ella, antes de salir corriendo de la cámara. Los días que siguieron a la traición de María estuvieron llenos de tensión y preparativos. David y el señor Augustus sabían que ella no se rendiría fácilmente. Reforzaron las defensas de la mansión y prepararon trampas para cualquier invasor. La alianza entre David y el señor Augustus estaba más fuerte que nunca, y juntos se prepararon para el enfrentamiento final. La noche del ataque llegó de repente. María regresó, esta vez acompañada por un grupo de matones, hombres rudos y armados, decididos a tomar el tesoro por la fuerza. La mansión, normalmente silenciosa, se llenó de sonidos de pasos y susurros amenazantes. David y el señor Augustus se posicionaron estratégicamente en la biblioteca, donde habían montado una serie de trampas y barricadas. El primer signo de invasión fue una explosión en la puerta principal. Los matones de María entraron, dispersándose por la mansión en busca del tesoro. Utilizando un sistema de comunicación improvisado, David y el señor Augustus
coordinaron sus acciones. David activó una serie de trampas, derribando estantes de libros y soltando nubes de polvo que desorientaron a los matones. El señor Augustus, con su conocimiento de los pasajes secretos de la mansión, logró emboscar a varios invasores, incapacitando a muchos rápidamente. Sin embargo, María era astuta y logró evitar las trampas iniciales. Ella y algunos de sus hombres más leales avanzaron hacia la cámara del tesoro. David y el señor Augustus sabían que ese sería el enfrentamiento decisivo. Armados con determinación y coraje, siguieron a María hasta la cámara iluminada por la luz dorada del artefacto. La batalla que siguió fue intensa. Los matones de María atacaron con ferocidad, pero David y el señor Augustus usaron su inteligencia para cambiar el rumbo. Utilizando sus conocimientos de los secretos de la mansión y trabajando en perfecta coordinación, lograron desarmar y derrotar a los invasores uno a uno. Finalmente, David y el señor Augustus confrontaron a María directamente. Ella estaba cerca del artefacto, intentando descubrir una manera de manipularlo sin desencadenar su fuerza protectora. «Ríndete, María», dijo el señor Augustus con voz firme. «No puedes controlar lo que no entiendes». María rió, un sonido amargo y desesperado. «No entienden», dijo ella. «Este tesoro contiene un secreto que puede cambiar el destino de la humanidad. Es más que solo riquezas, es poder absoluto». David, con un coraje renovado, avanzó y enfrentó a María. «El poder que buscas solo traerá destrucción», dijo él. «Debemos proteger este secreto, no usarlo». María, en un último acto de desesperación, intentó activar el artefacto. Pero antes de que pudiera tocarlo, David y el señor Augustus actuaron juntos, desarmándola e inmovilizándola. Con María derrotada y sus matones neutralizados, la mansión volvió a un estado de silencio. Mientras ataban a María, ella miró a David y al señor Augustus con una mezcla de rabia y resignación. «Pueden haber ganado hoy», dijo ella, «pero este secreto nunca estará seguro. Alguien siempre vendrá tras él». El señor Augustus suspiró, sabiendo que en parte ella tenía razón. «Entonces tendremos que estar siempre preparados», dijo él, mirando a David con una mirada de complicidad. «Este tesoro será protegido, cueste lo que cueste». Con María y sus matones neutralizados, David y el señor Augustus volvieron su atención a la cámara del tesoro, ahora seguros de que no serían interrumpidos. La tensión y la adrenalina de la batalla aún pulsaban en sus venas, pero la emoción del descubrimiento inminente los impulsaba a seguir adelante. La cámara subterránea, iluminada por la luz dorada del artefacto, exudaba un aura de misterio y grandeza. En el centro, el cofre abierto revelaba una visión deslumbrante. Pilas de monedas de oro, joyas incrustadas de piedras preciosas y lingotes de oro brillaban bajo la suave luz. Sin embargo, lo que más llamó la atención de David y del señor Augustus fueron los antiguos documentos y artefactos dispuestos cuidadosamente alrededor del cofre. David tomó uno de los documentos, notando la delicadeza del pergamino envejecido. «Esto es increíble», dijo él, casi en un susurro. «Estos documentos parecen contener secretos antiguos, posiblemente información que podría cambiar nuestra comprensión de la historia». El señor Augustus asintió, examinando un artefacto que parecía ser una especie de dispositivo científico antiguo. «Estos artefactos son mucho más que simples reliquias. Contienen conocimientos que podrían revolucionar la ciencia moderna». Con cuidado, comenzaron a catalogar los objetos, conscientes de que estaban manejando algo extraordinario. Entre los documentos, encontraron mapas antiguos que detallaban tierras perdidas, escritos que narraban eventos históricos desconocidos y tratados científicos avanzados para la época. Cada descubrimiento parecía más significativo que el anterior, revelando el verdadero valor del tesoro de los Augustos. Tras horas de exploración y estudio,
David y el señor Augustus se sentaron para reflexionar sobre lo que habían encontrado. Este tesoro es mucho más que riquezas materiales, dijo el señor Augustus. Es un legado de conocimiento e historia que puede beneficiar a toda la humanidad. David miró a su tutor, admirando la sabiduría y la visión que él demostraba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, ansioso por saber cómo podrían proteger y compartir ese tesoro con el mundo. El señor Augustus meditó por un momento antes de responder. Necesitamos garantizar que este conocimiento se utilice para el bien. Vamos a crear una fundación para estudiar y preservar estos documentos y artefactos, compartiéndolos con los científicos e historiadores que puedan utilizarlos para el avance de la humanidad. David sintió una ola de propósito y determinación. «Quiero ayudar», dijo él con firmeza. «Quiero formar parte de esto, garantizar que el legado de la familia Augustus sea protegido y utilizado para el bien». El señor Augustus sonrió, colocando una mano en el hombro de David. «Ya eres parte de esto, David. Juntos, vamos a garantizar que este tesoro sea una fuente de luz y conocimiento para el mundo». Con esta decisión, David y el señor Augustus comenzaron a trabajar en la fundación que cambiaría el curso de sus vidas y posiblemente de la humanidad. Dedicaron sus días a estudiar, catalogar y compartir el tesoro, siempre con la certeza de que estaban haciendo lo correcto. David encontró un nuevo propósito al lado de su tutor, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba solo en el oro y las joyas, sino en el conocimiento y las historias que el tesoro revelaba. La mansión del señor Augustus se convirtió en un centro de aprendizaje y descubrimiento, atrayendo a estudiosos y curiosos de todo el mundo. Y así, el legado de la familia Augustus se transformó de un secreto guardado en un faro de esperanza y conocimiento, iluminando el camino hacia un futuro mejor para todos.